Esta mañana siento la necesidad de poder compartir con usted algo que creo que es muy importante. Estos últimos días he estado como una tarea y a la misma vez también, diría yo, un gusto personal y una necesidad quizás intelectual que a veces tenemos en estar viendo diferentes documentales acerca de situaciones que pasan alrededor del mundo. Usted sabe que en el mundo han habido guerras, conflictos que han llevado a literalmente millones de personas que han perdido la vida y todas las atrocidades que las guerras y los conflictos dejan. Quizás algunos de ustedes han vivido en carne propia lo que es estar en un conflicto de ese tipo, una guerra, ya sea una guerra externa de nación contra nación o una guerra interna, una guerra civil, una guerra interna. Sea cual sea la situación, el mundo entero vive en un conflicto. Si nosotros hoy no lo estamos viviendo, respirando día a día, eso no quiere decir que no esté pasando. Hay gente alrededor del mundo que está viviendo una situación muy distinta a la que nosotros vivimos hoy. No es algo ajeno a nuestro conocimiento, como en los países de donde quizá la mayoría de nosotros venimos, no se puede usted mover con la libertad que se mueve uno acá. Me recuerdo cuando yo regresé al país donde nací después de unos años, comencé a notar cambios. Comenzaba a notar que en ciertas calles ahora habían barricadas, habían guardias de seguridad. Pasaron 4 o 5 años, volví a regresar y me di cuenta que ya no solamente eran puertas, sino que eran bloqueos grandes de cemento, y ya no era cualquier guardia, sino que eran guardias armados. Zonas donde uno podía transitar con libertad, ahora en todas las fences o en los muros había alambre de seguridad, alambre espigado y alguna clase de alambre que aquí solamente lo he visto en las prisiones. Bancos con guardias de seguridad armados con calibres grandes y un sinfín de cosas que uno va viendo que se viven y se están viviendo alrededor del mundo. Le hablo de los países a los cuales nosotros podemos tener una idea más clara de lo que se está viviendo. Acá nosotros no estamos viviendo a esa dimensión de violencia, de peligro. Usted puede salir en estos lugares a altas horas de la noche y no hay los riesgos. Siempre hay riesgo, pero no hay los riesgos que hay en otros lugares. En otras palabras, el mundo está viviendo un dolor constante. El mundo está corrompido. Y está corrompido no porque el mundo en sí se haya corrompido solo, sino que las personas que habitamos el mundo nos hemos corrompido. Ha sido una corrupción interna y eso ha llevado a poder corromper todas las ramas de donde nosotros vivimos de la sociedad. Existe corrupción en todos los círculos sociales y la corrupción lleva a la violencia, lleva al maltrato, a la injusticia. Existe corrupción en la política. Creo que eso no es nada nuevo para ninguno de nosotros. Políticos que se venden a
al crimen organizado, a las bandas criminales, o se aprueban leyes en beneficio económico de grandes corporaciones. Hay corrupción aún en los círculos legales. Usted quizás ha oído el término lobbying, que se maneja en Washington. Es decir, legalmente son personas que por medio de contribuciones a políticos presentan leyes en favor de sus organizaciones. Por ahí dicen, no me consta, usted sabe que estamos viviendo una época fuerte de los virus. De hecho, algunos hermanos me han comentado, han estado bastante afectados por los virus de lo que se conoce aquí como el flu. Ha habido históricamente, creo yo, algo fuerte, gente aún que ha fallecido por esta situación y cada vez son mayores. Dicen por ahí que son las mismas compañías que van a sacar las vacunas las que liberan los virus. ¿Por qué? Porque son no miles, no millones, quizás billones de dólares en ganancia, lo que eso va a generarles. Hay corrupción en todos los círculos, aún por ejemplo en la misma situación de del cuidado o del healthcare, o cómo llamarle a eso, la medicina, ¿no? Hay aún corrupción en las artes. ¿Cuántas veces no hemos oído de que entre los mismos artistas dicen agarró el papel estelar porque se acostó con todos los ejecutivos? O en algún momento, por ejemplo, esto me consta un poquito más, los locutores o los DJs de las radios hacen lo que en inglés se conoce como kickbacks. Si tú eres un artista, quieres que tu canción suene, entonces vas a pasar un dinero debajo de la mesa y yo te voy a poner tu canción y yo voy a hablar bien de tu canción, o sea, yo te voy a hacer famoso. Quizás no tendrás la mejor voz, quizás no será la mejor canción, pero es la que más suena y tarde o temprano pues esa melodía va a pegar y se va a hacer algo que va a vender. Existe corrupción aún en eso. Corrupción aún en la educación. Le pregunto, ¿por qué es tan cara la educación? No estoy hablándole de una educación de nivel intermedio, de high school. Pero cuando ya va a entrar usted a una educación universitaria, y depende a qué universidad también. Hay de universidades a universidades. Pregunto, ¿será que las más prestigiosas universidades, será que entran los más calificados estudiantes? ¿O será que entran por un gran número de influencias? Hay corrupción también en el sistema educativo. Hay corrupción en el deporte. Aunque no lo crea, existe. Por decirle algo, escándalos de robos millonarios, escándalos grandísimos, de aquellos que están en la presidencia, en niveles ejecutivos, y de ahí para abajo también de la misma manera. Corrupción en los negocios. ¿Cómo? Especulando muchas veces sobre los precios de los valores. ¿Cuánta gente no ha parado en la cárcel y ha parado en la cárcel por mucho tiempo porque han sido acusados de especular con los valores de la bolsa de valores o los stocks de la bolsa de valores? Es decir, que se inflan los precios, pero son cosas que no son reales. Cosas que no lo puedo entender a cabalidad, tengo una vaga idea nada más, pero suceden, que se han dado. Dese cuenta, por ejemplo, usted en la crisis económica última que hubo, si me explico con esta expresión, ¿quién pagó los platos rotos? ¿Fueron los dueños de los grandes bancos? No, ellos recibieron subsidios del gobierno. ¿Quién pagó todos los billones de dólares?
toda la clase intermedia que tenía cuentas de ahorro, lo que se conocen como los 401ks, que estaban invertidos en las bolsas de valores que según, voy a pensar, alguien dijo, pues ya tengo como $50,000, pero de repente eso cayó y ahora esos $50,000 se convirtieron en $10,000. Es la realidad. Hay corrupción aún en los ámbitos corporativos, negocios. Hay corrupción aún en los ámbitos religiosos. Vea usted, y no es que quiera yo tenerla en contra específicamente de la Iglesia Católica, porque la Iglesia evangélica también ha cometido actos vergonzosos de corrupción. Pero unos 10 años atrás quizás, cuando comenzó a surgir todas las denuncias de pedofilia en la Iglesia Católica. Es decir, curas que estaban abusando sexualmente de niños y lo habían hecho durante mucho tiempo. Hace tiempo atrás veía un documental sobre esta situación y lo más triste es que a aquellos que habían sido probados su crimen, se hacía lo que se conoce en inglés como un settlement. Se arreglaban sin llegar a juicio, le pasaban unos millones de dólares a la víctima para que se callara. Pero lo más triste es que a esta persona, en lugar de sacarla de esa situación, simplemente lo movían de parroquia a otra parroquia. Es decir, hay robos, abusos, por ejemplo, en las iglesias evangélicas. ¿Cuánto no se ha oído acerca de robos? Me han contado a mí, algunos han vivido esta experiencia. Se estuvo pidiendo, cuando ya se estuvo una cantidad, el pastor se desapareció y se fue con todo el dinero que se había recaudado. Robos, abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen por ahí, con mucha razón, a mi parecer, que el mejor negocio del mundo es la guerra. Se venden armas, se destruyen ciudades que luego hay que volver a edificar. Y muchas veces los mismos que la destruyen son los que la edifican con grandes ganancias y poniendo a pueblos en deudas de años, de años, de años, de diversas generaciones sobre esa situación. Amados hermanos, vivimos en un mundo que está corrupto. No es que venga con una mentalidad pesimista, pero le puedo asegurar que el futuro no se mira nada acogedor. El día de ayer me compartían algo que no sabía. Me decían que ahora en las licencias de conducir, cuando usted la renueva, creo que si paga $12 más, una cuestión así. Si usted es residente le ponen una estrellita. Si usted es ciudadano le ponen una bandera. Parece muy conveniente. Pero ¡hey! Cuidado, ¿por qué? Cuando años atrás no era necesario que su identificación dijera si usted era ciudadano o era residente. Es decir que en todo ámbito, hermano, y le voy a abrir mi corazón. Yo respeto y respetaré porque la Biblia así lo dice, que toda autoridad es puesta por Dios. Respeto la oficina de la presidencia del país donde estoy. Es lo que la Biblia me dice. Y es lo que tengo que hacer como creyente, porque la Biblia lo dice de esa manera clara. Pero le comentaba tiempo atrás que si yo tuviera en alguna oportunidad, lo cual consideraría como algo único, la oportunidad de preguntarle al presidente una pregunta, yo le preguntaría, ¿usted realmente ha nacido de nuevo? ¿Usted realmente es cristiano, nacido de nuevo?
Porque más allá de muchas políticas que logro percibir, y no porque sea en mi caso primera generación de inmigrante, puedo ver que detrás de todo eso hay una política de racismo que está detrás de todas este tipo de medidas. ¿Y por qué hablo eso? Porque vivimos acá. Y porque en las décadas que ya tengo de vivir acá, nunca antes había respirado una atmósfera tan difícil como la que se está viviendo. Amados hermanos, hoy más que nunca, y si esa situación nos va a ayudar a que nos agarremos más de Dios, bendito sea Dios. Pero en todo círculo se está viviendo corrupción. Estaba viendo una especie de documentales donde hablaban acerca del tráfico de drogas, el tráfico de materiales preciosos, hablando específicamente de oro, tráfico de órganos, tráfico de personas que son vendidas. Y me llegaba tanto ver a unas personas refugiadas, que estaban refugiadas en otro país, que estaba el papá y dice que a sus hijas las tenía que estar viendo constantemente, porque pequeñas se las podían robar, para venderlas más adelante en el mercado sexual. Y uno se pone a pensar, ¿eso realmente existe en el mundo, amados hermanos? ¿Eso realmente existe en el mundo que vivimos hoy? Nosotros no la tenemos tan crítica como en otros países. Pero el mundo está corrompido. El tráfico de armas, me llamaba muchísimo la atención ver una estadística de esto. No voy a decir el país, pero muchos de ustedes son de ese país, que llegó a tener la posición número 1 de ser el país más violento del mundo, según las estadísticas. El 40% de las armas clandestinas de ese país venían de los Estados Unidos. El 40% de las armas clandestinas. Ahora, eso no se logra solamente con las personas que son catalogadas como criminales, sino que es una asociación de gente que tiene el poder en las aduanas y los círculos políticos de ver para otro lado cuando el crimen está siendo perpetrado, de recibir grandes cantidades de dinero para firmar cosas sin hacer una revisión. Por eso la Biblia fue clara miles de años atrás, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, porque la raíz de todos los males, en la política, las artes, la educación, el deporte, los negocios, aún la religión, es el amor al dinero. Eso es lo que mueve al hombre y lo ciega a cometer todo tipo de injusticia, de poder adquirir sobre recursos y bienes que están manchados y con precio de sangre, de dolor, de muerte. Amados hermanos, vivimos en un mundo que está corrompido. Es la realidad que vivimos. Yo sé que usted no quisiera oír eso, yo tampoco quisiera oír eso. Pero si comenzamos en algún momento a investigar la realidad que se vive en todo el mundo, nos vamos a dar cuenta que es un mundo que está corrompido. Ahora, ¿de dónde viene esa corrupción espiritual que llega más adelante a corromper las acciones de las personas? La palabra de Dios, la Biblia, dice en el Salmo 14, del 1 al 3, le leo y dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien.
El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda. En la TLA esta frase lo traduce, que dice que cuando Dios mira que si hay alguno que entienda, dice, Dios busca a alguien inteligente. Dios anda buscando a alguien con inteligencia. Alguno que busque a Dios. Mire cómo se define la inteligencia desde la perspectiva divina. La inteligencia desde la perspectiva divina se define a una persona que, como decía David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso me llegó uno de los frases que a mí me han marcado más al estudiar y querer estudiar un poco más esta bendita palabra. Es la pregunta que a alguien le hicieron en relación a cuál era el verso más importante a su criterio de la Biblia, y él dijo Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque eso está definiendo que hay un creador. También está definiendo que hay un Dios. Y si hay un creador y hay un Dios, y él ha dicho que la Biblia es su palabra, y en la Biblia dice que seremos llamados todos a juicios, eso crea automáticamente en la vida de todos aquellos que podemos leer esto un temor reverente hacia algo que es más grande que nosotros. Fíjese que la Biblia habla, dice siempre en este pasaje, que todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Sabe que la Biblia habla acerca de los pensamientos del hombre? De ese hombre que dice no hay Dios. De ese hombre que analiza en su pequeña e insignificante mente la grandeza del Dios creador y saca las conclusiones y dice no hay Dios. Alguien decía por ahí, en son de broma, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y dice que el hombre en sus tonterías le ha devuelto el favor. Ha hecho a Dios a la imagen y semejanza de los hombres. Por eso usted va a ver tanta gente adorando dioses o haciendo dioses de hombres. Los pensamientos del hombre, según la Biblia, son débiles e insignificantes. Dice en Salmo 94:11, el Señor conoce los pensamientos del hombre, y lo pone de esta manera, dice, sabe que son solo un soplo. Los pensamientos del hombre son simplemente un soplo. La TLA dice, oiga esto, bien sabe nuestro Dios las tonterías que se nos ocurren. Bien sabe nuestro Dios las tonterías que se nos ocurren. El 92:5 de Salmos dice, qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. Y Pablo en 1 Corintios 3:20 dice, también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, dice, los cuales son inútiles. Es decir, por un lado, los pensamientos de Dios son profundos, son grandes. Y por otro lado, los pensamientos del hombre son como un soplo, o como lo pone la TLA, son tonterías. Dice la TLA en 1 Corintios 3:20, y también dice, bien sabe nuestro Dios las tonterías que a los sabios se les ocurren. Una vez más, lo traduce eso. El hombre, en su propio análisis, se ha desviado. Su mente lo ha llevado a desviarse. Dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es una realidad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque.
Yo sé que aquí no lo voy a ofender a usted y reconocer que todos hemos pecado. Aún quizás esta mañana, sabiendo que era el día del Señor y usted venía a la iglesia, quizás cometió algún pecado. Dice la velocidad 25 y usted venía a 40 quizás. Ya se le atravesó a alguien de una manera no cortés y usted tuvo una reacción de insulto. O quizás aún en la misma familia sucedió algo, hermano. Y usted habló cosas que no debía. Todos pecamos, hermano. Obviamente yo lo he dicho, hay de pecados a pecados, no en el hecho de que definamos pecados pequeños y pecados grandes por lo que es esencial pecado, pero las consecuencias de ciertos pecados son mayores. Y por esa razón es de que las consecuencias muchas veces de pecados que Dios trata de evitarnos, pues tenemos que sobrellevarlas para en algún momento aún aprender. A veces yo me he dado cuenta que Dios dice, ¿sabes qué? De esta no te voy a sacar porque si te saco rápido no aprendes. Voy a dejar que lo sientas un poco. Voy a dejar que puedas recapacitar en eso, que la paga del pecado siempre será muerte. Dice en el verso 29 de Eclesiastés 7, dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. En otras palabras, la Biblia nos dice que no podemos culpar a Dios. El hombre en sí como hombre no puede decir, no, pues así tú nos creaste. No, Dios hizo rectos a los hombres cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Pero dice, ellos se buscaron muchas artimañas. La TLA dice, lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Si el ser humano viviera, voy a pensar en un triángulo de conducta. Voy a pensar nada más. Trabajo, casa, iglesia. Trabajo, casa, iglesia. Trabajo, casa, iglesia. Hermano, estaríamos fuera de un montón de peligros, enredos que en algún momento tenemos. Un día de eso estaba viendo uno de esos shows donde usted sabe que le preguntan a 100 personas opiniones, ¿verdad? Y son shows donde la gente está concursando, una familia contra la otra. Family Feud se llama el show. ¿Usted lo ha visto quizás? Y decía, una de las preguntas que hacían, dice, le preguntamos a 100 mujeres. ¿Cuál es el lugar al cual tú no quisieras que tu esposo pasara después de salir del trabajo? Y va a ver las respuestas que habían, si no mal recuerdo yo. Una de ellas era a un bar. Otra de ellas era con la amante. Es decir que, y otras ahí que pasaron, ¿verdad? Quizás algunas de ellas no es bueno ni siquiera mencionarlas, pero que están en la mente de las personas que son las más rápidas, porque son las más reales, porque es la realidad de la conducta. Entonces le digo, si estuviéramos en ese círculo, la esposa estaría tranquila. No, si mi marido vive en un círculo de conducta, calidad. Trabajo, casa, iglesia. Trabajo, casa, iglesia. En algún momento lo modifica. Iglesia, casa. Iglesia, trabajo. Pero ese círculo no se sale. Pero no es la realidad. Decía alguien por ahí, en esa respuesta decía una de esas personas, que no pase con sus amigos. Dice la Biblia que las malas compañías, no con eso quiero decir que usted se aísle, ¿verdad?
Pero la Biblia habla aún de eso. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y eso nos lleva en algún momento a enredarnos más. Mira, ¿y por qué tardaste tanto? Pasó, no tenía que pasar. Pero para no ser expuesto, dice, había un tráfico, mi amor, pero tú no te imaginas qué tráfico. Tráfico a las 9 de la noche. Fíjate, eso es lo raro. Eso es lo extraño, si ni yo me explico. Ya no solamente cometimos una impropiedad de conducta, sino que ahora lo encubrimos con una mentira. Y así comenzamos a enredarnos nuestra vida. A veces uno tiene que hacer un análisis de su vida y decir, yo ya tengo suficientes problemas como para enredarme en los problemas de otros. Ya de este púlpito le leí la otra vez cómo es que decía la TLA, ¿verdad? Que el que se mete en problemas ajenos es como el que le agarra las orejas a un perro. Fíjese que usted tiene perros que son bien educados, que se las agarra y lo más que el perro hace es quejarse. Pero la TLA lo traduce, el que se mete en problemas ajenos es como el que le jala la cola a un perro bravo. Y ahí cambia la perspectiva. Entonces hay cosas en las que uno tiene que venir y decir, Señor, tú me has dado la fuerza para lidiar con los retos y las situaciones que hay por delante. Ayúdame a poder hacer bien mi trabajo y no preocuparme por el trabajo de otros. Por edificar bien mi hogar y no preocuparme de los hogares de terceros si realmente no es el llamado que tú me has puesto. Y por esa razón es que hoy, en medio de tanta tecnología, tenemos que ser muy cuidadosos y pedirle al Señor, óigame bien esto, pedirle al Señor la sabiduría y la fuerza para poder manejar las redes sociales. Si las redes sociales son para usted una tentación, y le voy a decir, y lo primero que hace en el día es ir al Facebook o al Instagram o a todo eso, hermano, como dijo Jeremías, paraos en los caminos. Preguntad, meditad, volved a la senda antigua. Porque muchas veces en lugar de venir y tomar unos 5 minutos para darle gracias a Dios y decirle, Señor, este día yo te pido que renueves mi mente, que me des la fuerza, Señor, que me des el ánimo, me des la inteligencia, lo que vamos a ver es qué dijeron de lo último que nosotros pusimos. ¿Cuántos likes tiene mi foto? Y nuestra vida ya está atada a algo y eso puede deshacernos el día. Quizás era un día bueno, pero como alguien ahí le puso thumbs down, entonces ahora usted comienza, ¿y quién sería? Voy a ver quién es. Pues, se le arruinó el día por esa situación. Vivimos, usted mira, pastor, entonces el Facebook está corrompido. Claro que sí. Vivimos en un mundo de corrupción, totalmente. Entonces, dice, Dios ha hecho un plan perfecto para la vida de Martín Azurdia, para la vida de usted, póngale su nombre. Pero nosotros enredamos ese plan perfecto, poniendo diferentes cosas que no son parte del propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Dice, lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros enredamos todo. Ahora, hay algo muy importante en relación a esto que yo me he dado cuenta y que todos lo vivimos, hermano. Todos lo vivimos. Déjeme abrir mi corazón, mi humanidad ante usted. Yo no quiero venir y ser un pastor y tener el privilegio de el pastor, ay, el pastor, ¿verdad? Tan santo. No, hermano. Tengo tantas luchas como las tiene usted. Y hay tantas situaciones en las que uno está luchando como las tenemos todos. Por eso, acuérdese en sus oraciones y diga, Señor, ayuda al hermano, Señor. Ayúdalo a que no caiga, ayúdalo a que no sea orgulloso, ayúdalo, Señor, a que
que tú realmente seas el centro de su vida. Ayúdalo, Señor. De igual manera en que yo pueda orar por ustedes, unos por otros, en ese sentido. Y como humano le voy a decir, no porque usted diga, ay, ¿qué les sabrá la hermana? No, simplemente viene a lo que quiero compartir hoy. Como humano le voy a decir algo. Es algo tan importante en este versículo. Porque fíjese que yo me he llegado a dar cuenta que se sigue haciendo lo malo porque la sentencia no es inmediata. Una vez a mi esposa le dijo a alguien que había sido defraudado, creo yo, económicamente grandemente por algunas personas ahí. Y entonces mi esposa, tratando de animarlo y de consolarlo, años atrás cuando ella estaba trabajando en el banco, dijo, mira, pero Dios le va a pagar. No sé cuál fue la expresión que usaste, no sé si te recuerdas, ¿verdad? Pero Dios se acuerda, o todo lo que siembra se cosecha, algo así, ¿verdad? Pero esta persona va a pagar lo que está haciendo. Y la respuesta de este hombre fue, sí, hermana, pero ¿cómo cuesta que Dios les pague? Y fíjese que es algo tan práctico, tan sencillo, pero es algo tan real. Es algo tan real. La Biblia dice en Eclesiastés 8:11, le leo esto. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Es decir, si la vida, la justicia divina, nos diera el fruto de nuestras malas acciones inmediatamente, le aseguro que no fuéramos tan fáciles para desobedecer. Pero lo que pasa es que probamos, y en el plan de Dios, por eso es que algo maravilloso que Dios hace es un trabajo donde Dios no quiere que lo amemos a la fuerza, que lo obedezcamos a la fuerza. Dios no quiere que lo sirvamos a la fuerza, sino que en su misericordia está permitiendo que nosotros mismos podamos rendir nuestras áreas para hacerlo por voluntad. Pero imagínense que Dios nos castigara, digo entre comillas, cada vez que cometemos una falta. Estaríamos, hermano, como están esos regímenes totalitarios o esas cárceles o prisiones, hermano, donde los maleantes, ¿verdad? Que estando libres son temidos, pero ahí parecen pequeños corderos, hermano. ¿Por qué? Porque los regímenes son tan estrictos. A tal hora te tiene que levantar. Gente que quizás su mamá le dijo 1000 veces, mi hijo, haz tu cama. Mi hijito, porque son las mamás, mi chulo, mi amor, mi precioso, haga su camita, ¿verdad? Ya el hombrón, ¿verdad? Haga su camita, haga su cuna, ¿verdad? Y el otro, no, mami, no, es que tengo sueño. Pero en la cárcel usted va a ver al hombrón, y si no hace su cama, paga las consecuencias. Entonces ahí va a ver usted a los tremendos hombres o mujeres haciendo su cama. Su cuarto, las colchas bien tendidas, tactín, todo muy bien ahí. ¿Pero por qué? ¿Porque lo quieren hacer? No, porque las consecuencias son severas en ese momento. Pero le digo algo, Dios no está trabajando su iglesia así. Por eso cuando se le presenta a Moisés en el monte, dice que Dios es misericordioso, compasivo y clemente es el Señor, grande en misericordia. En ese sentido. Ahora, es una realidad que porque la sentencia no viene inmediatamente, nosotros, ya no voy a hablar de otros, nosotros seguimos haciendo las cosas malas. Porque jugamos, andamos probando, a ver hasta dónde será que Dios me va a castigar. Otro más, Señor, otro día más. Y de repente viene la sentencia. Dice la TLA de esta manera. Cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que
piensa que puede seguir haciendo lo malo. El punto es, hermanos, de que la Biblia es clara que todo árbol malo va a dar frutos malos. Yo sé que no vivimos, usted no vive, por ejemplo, algo que al ver todo eso, hermano, me llegaba a mi corazón, es ver un padre que cuando sus hijos están jugando está nervioso porque se los pueden, a las niñas las pueden secuestrar para venderlas en el mercado de blancas. ¿Se imagina usted eso? Yo creo que usted no ha vivido eso. Quizás a lo que llegaba era ver que no se vaya a golpear en el lugar, en el playground o en algún momento determinado, como algunos me han comentado que por algunas etapas, proceso de minutos o de horas, se les han perdido sus hijos y ha sido una aflicción tremenda. ¿Ya? Sienten algo, hermano, que se les fue la vida. Pero imagínense vivir con esa situación, hermano, es algo que el mundo está viviendo el día de hoy. Estamos viviendo eso. Por eso no importa qué tan difícil la tengamos en esta vida. Aquí, hoy, estoy hablando Long Island. Estoy hablando de este domingo, ¿cuánto es hoy? 11. Hermano, seamos agradecidos. No nos quejemos. Hay gente que sí la tiene dura en este día. Y aprendamos a darle gloria a Dios y aprovechar la libertad que aún tenemos, hermano, para poderle hacer la obra que Dios nos ha puesto a realizar por delante. Ahora, déjeme llevarlo a esto. La Biblia claramente dice que el árbol malo da frutos malos, que el árbol bueno da frutos buenos, porque por sus frutos los conoceremos. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Si el hombre está corrompido, por eso es que en el mundo hay maldad y va a seguir generando maldad. ¿Por qué? Porque del mal tesoro de su corazón, los seres humanos seguimos sacando cosas malas. Mateo 7, 17 al 20, el Señor Jesús lo pone de esta manera. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esta es la palabra de Dios. La Biblia dice que todo árbol malo será cortado y echado al fuego. ¿Cuándo se va a cumplir eso? En el tiempo que Dios lo haya determinado. Lo que contamina al hombre viene del corazón. La Biblia es clara sobre eso. Dice en Mateo 15, 19 al 20, porque el corazón proviene de los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y esto el Señor lo dice porque en algún momento los discípulos estaban pasando por un campo, agarraron espigas de trigo, las frotaron para sacar el grano y comenzaron a comérselas. Y los fariseos dijeron, ¿cómo es que tus discípulos pueden atreverse a comer con las manos sucias? Y estaban haciendo un gran escándalo de eso. Aquellos que Jesús les había dicho que eran sepulcros blanqueados. Aquellos que mintieron para matar a Jesús. Aquellos que amaban más su posición de comodidad religiosa y la influencia que tenían más que al dador de la vida y más que la verdad del Evangelio de Cristo. Estaban poniendo el grito en el cielo diciendo, pero ¿cómo es posible que coman con las manos sucias? Y el Señor tuvo que venir y decirles, no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Una eterna verdad que tenemos que llegar a entender y no olvidarnos de eso, hermano. Yo sé que cada vez que usted se baña, se preocupa de limpiarse bien, hermano, todo su cuerpo, desde la cabeza hasta la última uña. Que eso pudiéramos tener nosotros diariamente en nuestro ser interno. Purifica, Señor, mi corazón. Cuando vengan esos malos deseos, cuando vengan esas situaciones, Señor, todavía hay suciedad, Señor, todavía hay esas malas intenciones, esas envidias, robos, todas esas cosas, falsos testimonios, calumnias, homicidios. Usted mira, pastor, no me acuse, yo no soy homicida. De hecho, quizás no. De intención, creo que todos nosotros aquí somos asesinos, hermano.
Ay, pero ojalá se muera. Expresiones que pasan. Pero ya verás, Dios le va a pagar con la moneda que me pagó. Pero en esa intención hay un deseo malo ante la persona. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están fuera de la gloria de Dios. Juan habla en una de sus cartas y dice, en el capítulo 1, verso 8, 10 de primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y mire, y le voy a decir algo. Tengo que decirle esto. Soy yo el que le voy a decir esto. En algún momento hay ciertas prácticas que no tienen solidez bíblica fuerte para poder ponerlos como doctrina. Hay cosas como que se evangelizan, pero su origen viene desde una mala interpretación de la Iglesia Católica. La Biblia nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados, pero tenemos que confesárselos a Dios. En algún momento, por cuestión de consejo, por cuestión de dirección, podemos llegar con aquellos que consideramos nosotros que son nuestros pastores a buscar una ayuda. Pero muchas veces, hermano, yo me daba cuenta que habían personas que por cualquier cosa decían, ay, necesito ministrarme. Y los mismos pecados obran. Y parecía ser, ay, qué bien me siento ahora que me ministré. Y pasaba un mes, ay, necesito ministrarme. ¿Y ahora qué? La misma cosa. Ya parecía confesión católica esa cuestión, hermano. El otro día alguien me envió un video que me dio mucha risa, porque llegó alguien a confesarse al confesionario católico. Y cuando llegó había una maquinita. Y en la máquina llegó el cura encargado y le dijo, no, hijo, es que por la falta de vocación nos hemos apoyado en sistemas electrónicos de confesión. Confiésate ahí, la máquina te va a ayudar y te va a decir la penitencia. Entonces llegó aquel, ¿verdad? Y comienza y dice, ¿cuál es su nombre? Y dice su nombre, ¿verdad? Voy a ponerle un nombre cualquiera, ¿verdad? No hay nadie que se llame Juan. ¿Quién se llama Juan aquí? No hay Juan, ¿verdad? O uno allá. Pero te conocemos con Francisco, ¿verdad? Juan Lucas. Pues, mi nombre es Juan Lucas. Bienvenido Juan Lucas, le dice la máquina. ¿Cuál es su pecado? Está la máquina y están un par de señoras ahí sentadas. Sí. Adulterio. Repita, por favor, le dice. Adulterio. Juan Lucas, le dice, contesta la máquina. Juan Lucas, su pecado ha sido adulterio. Y todas aquellas se quedan, ¿eh? Entonces le dice, Juan Lucas, ¿cuántas veces cometió adulterio? Sí. Presiona, dice, y presiona a él, 1. Pero la máquina no le contesta. Entonces se queda viendo y dice, 1. Presiona otra vez, ¿verdad? Y ahora sí le contesta a la máquina. Dice, Juan Lucas, usted ha cometido adulterio 11 veces. Y a qué se le quedan viendo, ¿verdad? Cometió adulterio 11 veces, ¿verdad? Y el pobre hombre, pues en la situación automática, va, al final le dice, Juan Lucas, como usted ha cometido adulterio 11 veces, ¿verdad? Le imprimo su penitencia. Y si no la cumple, irá directo al infierno. Hermano amado, la Biblia nos marca que confesemos nuestros pecados a Dios. A Dios. Porque es más, hasta en la propia confesión puede haber mentira y engaño. Le voy a comentar algo. Hoy quizá tengo espíritu de chisme, ¿verdad? Pero no, le voy a comentar algo que me pasó tiempo atrás.
Llega una persona conmigo, obviamente le soy muy honesto, tiempo atrás y no es de acá. Y me comenta de que le había fallado a su esposa. Pues, vea, él en otro estado y ahora estaba a una edad ya avanzada. Estoy hablando de una edad avanzada. Después de haber tenido su hogar, su casa, viviendo en un cuarto, trabajando en la construcción a una edad muy avanzada. Ustedes que han trabajado en eso sabrán que eso es duro. A una edad avanzada, hermano, trabajando ahí. Y entonces me dice, mire, y fue por mi culpa. Cuando yo veo al hombre a esa edad, digo, terminar así, qué triste. Con su hogar, con sus hijos, mayor. Entonces le digo, mire, y no hay manera en que pueda usted tratar de restablecer su... Me dice, sí, me dice, es más, yo creo que mi esposa me quiere, me dice todavía. Mis hijos me quieren. ¿Y por qué está entonces usted en esa situación? Es que, fíjese que la persona con la cual yo cometí el error, pues yo me siento mal y entonces mi esposa quiere que termine con esa relación, pero yo me siento mal porque pobrecita ella. Entonces yo le respondí con estas palabras. Mire, yo sé que me miro de 20, le dije, pero no, eso no se lo dije. Mire, estimado hermano, yo no nací ayer. Le dije. Ya un poco bravo yo no nací ayer. Lo que usted anda buscando es otra cosa. Porque le digo, porque aún hasta en la confesión a veces podemos lanzar ahí un engaño para ver si, como decía un amigo que yo tenía antes, para ver si es chicle y pega, pues. Para ver si nos las creen. Hermanos amados, pero delante de Dios, ¿a quién vamos a engañar? Señor, lo hago por buena voluntad. Miren, dice Dios, apuntale una mentira más. Delante de los hombres podemos inventar. Delante de Dios. Por eso le digo, un día, es que la única solución para la corrupción del hombre es tener la conciencia de que hay un Dios que todo lo ve. Entonces, déjenme concluir con esto. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La obediencia a la doctrina bíblica nos libera de la esclavitud y la corrupción del pecado. Romanos 6, del 15 al 18 dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte, oiga esto y clavémoslo en nuestro corazón, del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. La doctrina cristiana, la enseñanza cristiana, tiene la capacidad de poder limpiar nuestra vida. Ahora, termino con esto. Fíjese que el único que puede realmente darnos la capacidad de portarnos bien en el círculo, y no le voy a decir que ese sea el único círculo de su vida, ¿verdad? O el triángulo de su vida. Trabajo, iglesia, hogar, trabajo, iglesia, hogar. Pero el único que puede o nos podría dar esa capacidad es Dios. Porque los seres humanos, todos somos pecadores. Discúlpeme lo pesado que vaya a sonar, lo voy a decir de mi persona, pues. Martín Azurdia es mañoso. Le gustó, ¿verdad? But you too. Humanamente hablando, todos somos así. Todos somos así. Por eso es que
Solo Dios nos puede capacitar. Romanos 8, del 12 al 13 dice: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero miren esta frase maravillosa, hermano. Pero si por el Espíritu, óigalo una vez más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu, la TLA dice: por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Por medio del Espíritu Santo. Por eso cobra importancia en Juan capítulo 14, cuando el Señor está entrando a las últimas etapas de su ministerio con los discípulos y les dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por eso es que el Señor les dijo: vayan a Jerusalén, no se muevan de Jerusalén, y recibiréis poder, y me seréis testigos. Decía alguien unos días atrás, en sus propias palabras, y yo decía eso: solo Dios lo puede hacer. Antes yo llegaba, me salía de la casa, me iba con los cuates, volvía, y nos decía días atrás, tiempo atrás, lo probé a hacer otra vez y ya no le sentí sentido. ¿Sabe quién es el único que puede hacer eso? Dios. Cuando comienza a escribir por su Espíritu las leyes en nuestro corazón. Cuando usted comienza a tener pensamientos de mal a otras personas y lo piensa, lo desea, e inmediatamente se siente mal. Ay, Señor, ¿qué estoy pensando yo? No, Señor, al contrario, Señor, bendícelo, Señor amado. Pobrecito, Señor, pobrecita. Saber qué está pasando, Señor. Como dice el pastor, detrás de cada persona dura hay una niñez dura, Señor. Saber qué vivió la pobre. Y usted comienza a tener diferentes intenciones, porque el Espíritu de Dios está escribiendo en nuestros corazones su palabra. Y esa es una realidad del día de hoy. No desperdiciemos ese gran recurso de la ayuda del Espíritu de Dios, que en medio de un mundo corrupto nosotros tenemos al Santo de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Bendito Jesús, gracias, porque esa promesa no fue solamente para los discípulos de ese tiempo, porque en extensión, Señor, tú sabías el nivel de maldad y de contaminación al cual nosotros estamos siendo expuestos día a día. Hoy, Señor, en medio de tanta contaminación en los medios de comunicación, hoy, Señor, en medio de tanta contaminación a la que los hijos de tu pueblo se van a enfrentar, hoy más que nunca solo tenemos una sola salida y una sola esperanza. Y es, Señor, que el temor a ti crezca en tu iglesia. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y Él está aquí para consolar, para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Todos juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete.